Annuncio vobis, habemus papam. Georgius, Marius, dije, Bergoglio, tengo un papa amigo. Es especial ver a un argentino en ese lugar, pero es especial más por lo que está haciendo, no solo por el hecho de ser argentinos. Es argentino y los argentinos somos muy orgullosos de las cosas que tenemos, ¿no? Pero más allá de eso, creemos que es un hombre bien nuestro, ¿no? Bien, y bien de abajo, ¿no? Al hablar de las familias, muchas veces me viene a la cabeza la imagen de un tesoro. El ritmo de la vida actual, el estrés, la presión del trabajo y también la poca atención de las instituciones puede poner a las familias en peligro. No es suficiente hablar de su importancia. Es necesario promover medidas concretas y desarrollar su papel en la sociedad con una buena política familiar. Él nace en una familia de inmigrantes italianos, una familia cristiana. Nació aquí en Flores, aquí a 2 cuadras en la calle Varela. Fue su primer hogar familiar y después en la calle Membrillar, que está aquí a 6 cuadras, vivió su familia durante muchos años. El Papa era como clase media baja. El papá trabajaba en el ferrocarril y trabajar en el ferrocarril es duro y además te pagan poca plata. Una familia él de muy porteña, digamos, ¿no? Como decimos nosotros, pero bueno, de Buenos Aires, de migrantes italianos, pero una familia muy comprometida religiosamente, socialmente y políticamente también. Mario, el nombre del padre, y Regina, el nombre de la madre. Bien italiano, ¿no? Regina. Que recibe el don de la fe también en el seno de su familia. Fue muy importante para él la figura de su abuela. Él alguna vez dijo que fue la mujer que más influyó en su vida. Su abuela de apellido Vasalo. Su sensibilidad por el que más sufre, los más pobres, o esa mirada hacia el último, que lo fue tomando mucho de su familia. Acá unas 5 cuadras, se llama Alvarinho y San Pedro, vivían sus abuelos paternos. Y él dice, mis abuelos, esa casa, mis hermanos. Y dice que venían en enero a pasar unos días de vacaciones acá, y entonces los abuelos venían a misa a este lugar. Por los años 46, 48, 50, pasábamos las vacaciones en la casa de mis abuelos, Alvarinho y San Pedro, y íbamos a la parroquia, a la Escarcela, y ahí nos pasaron cine, los fines de semana, cine de aquella época, imagínense, ¿no? Y tengo un gran recuerdo. Tengo mucha cercanía a esa parroquia. Pasé vacaciones felices ahí con mis abuelos. Después volvimos a casa, los 5 hermanos. Gracias por lo que están haciendo. Los lirios del campo y las aves del cielo. Un día me propusieron ser catequista. Empecé como ayudando un poquito y me fui quedando. Me encantó, me encanta la comunidad, me encanta la parroquia. Y los domingos ya sabemos que es una actividad fija que hacemos, que todos nuestros amigos nos dicen, bueno, cuando salen de la parroquia se vienen. Como que cada vez nos sentimos más cómodos en la iglesia. Y bueno, de hecho hoy por hoy lo que hago adentro de la iglesia es estar todos los domingos en el coro, junto con mi familia, y ahora estoy coordinando
Un encuentro de fútbol con los chicos de juveniles. Así que tengo la suerte de no solamente jugar con ellos, sino bueno, de jugar con mi hijo. Y me emocioné. Porque hoy puedo jugar con mi hijo y con mi papá, con mi hermano y bueno, con los adolescentes, que es muy lindo. Cuando supimos que el Papa era argentino, es como, no sé, es una sensación hermosa, es como que lo sentís parte, como que decís, hay un poquito de Argentina ahí en Roma y bueno, yo lo admiro mucho. La verdad es que me parece que el mensaje que da, tanto para las familias como para los jóvenes, es un Papa que no hace diferencia. Los mensajes son muy claros, Sí. muy claros y llegan totalmente. Formamos una familia que creo que es una familia hermosa. Me parece que el matrimonio es eso, es ir aprendiendo juntos, tanto como pareja como padres, ¿no? Vamos aprendiendo con ellos todo el tiempo. Parecería que nosotros les enseñamos, pero bueno, ellos nos enseñan a nosotros. La educación es un acto de amor que ilumina el camino para que recuperemos el sentido de la fraternidad, para que no ignoremos a los más vulnerables. El educador es un testigo que no entrega sus conocimientos mentales, sino sus convicciones, su compromiso con la vida. Oremos para que los educadores sean testigos creíbles, enseñando la fraternidad en lugar de la confrontación y ayudando especialmente a los jóvenes más vulnerables. Y bueno, digamos que lo que sé inmediatamente después, que tiene que ver con eso, con la familia en la que nace, que bueno, tiene que venir a esta escuela salesiana durante un año porque su mamá estaba enferma y necesitaba ir de interno a una escuela. Él ha dicho que fue importante en su vida por lo que recogió, ¿no? Por esto de sentirse acogido también, la cercanía de los adultos, de los sacerdotes que estaban en ese momento, el clima de alegría, la palabra al oído, el que hubiera adultos que estaban atentos a las necesidades de ellos, que eran pupilos. Bueno, él estuvo aquí en el año 1949, solamente un año. Fue alumno interno, es decir, que estudiaba y vivía aquí en la escuela primaria. Estaba en sexto grado B. La escuela se llama Wilfrid Baron de los Santos Ángeles. Sabemos por los registros fotográficos y gráficos que era un alumno en esa época se decía con muy buena conducta, porque recibió el primer premio a la conducta y también recibió el primer premio a la religión y el evangelio. Cuando recuerda el año que vivió aquí, dice, la escuela y la vida eran como un todo, diciendo, bueno, había una continuidad entre los estudios, el tiempo libre, el trabajo con los más necesitados, un ambiente de Dios y de evangelización muy alegre que formaba parte de un todo. Para mí es un orgullo estudiar en el colegio que estudió el Papa. Para mí el Papa conoció a los salesianos, se llevó bien, jugó y a veces pienso, por ahí jugó en los mismos patios fútbol donde yo estoy jugando ahora. Me lo imagino estando ahí con sus amigos, charlando, disfrutando, haciendo amigos nuevos. Y para mí, eso es la mística de este colegio.
Don Bosco decía, la santidad consiste en estar siempre alegres. Y esa es una frase que Francisco toma muchas veces en sus discursos y en sus documentos. Me parece que la perspectiva cristiana en la educación es ponernos en la mirada de ¿para quién? Es decir, ¿para quién queremos ser en la vida? Para mí es importante ser un buen estudiante porque podés hacer lo que te gusta y me parece que eso es lo más importante, hacer lo que te gusta en vez de ganar más plata. Y después fue una escuela técnica de gestión pública. Era una tecnicatura en química, hizo cuando era joven, adolescente. Se graduó en bioquímica el Papa porque le gustaba, y después sentía como que algo le faltaba. Y él descubrió aquí en San José, en esta basílica, sintió por primera vez el llamado al sacerdocio. Su vocación sacerdotal nació aquí. Sintió el llamado en un confesionario, es el primer confesionario que tenemos a la izquierda cuando uno entra. Y cuando él se levanta de esa confesión, siente dentro suyo un fuerte llamado para seguir a Jesús, dejarlo todo y seguir a Jesús. Entonces, bueno, ahí decide entrar al seminario diocesano, digamos, ¿no? En la Arquidiócesis de Buenos Aires. Los sacerdotes, con sus virtudes, con sus defectos, desarrollan su labor en tantos campos. Y entre tantos frentes abiertos, no se pueden quedar parados después de una desilusión. Es bueno que recuerden que la gente quiere a sus pastores, los necesita, confía en ellos. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder. Bueno, acá la vida en el seminario empezamos con la misa a las 7 de la mañana, todos los días, un poco temprano, cuesta a veces. Y después tenemos el desayuno y durante toda la mañana tenemos la formación en la Facultad de Teología, que es acá al lado. O sea, no tenemos que viajar, sino que bajamos una escalera y ya nos encontramos en la facultad. Y a la tarde hay un tiempo más de formación que tiene que ver con nuestra formación sacerdotal y un tiempo de estudio, de reflexión y especialmente un tiempo prolongado de oración. Él acá en el seminario vivió solo 2 años, cuando el seminario era acompañado por los jesuitas. El joven Jorge Bergoglio del barrio de Flores ingresó para sacerdote secular, pero luego él descubre su vocación y entra en la compañía de Jesús. Y aquí, en esta página 55 de los alumnos ingresados en el 1956, aparece Jorge Mario Bergoglio. Y me imagino a Francisco así como, no sé, uno más, ¿no? Con alegría, con firmeza en su vocación. Me siento un poco identificado en el sentido de que él fue a un colegio técnico también. Cuando él vuelve primero como obispo auxiliar de Buenos Aires, conoce la ciudad y les transmitió tanto a los seminaristas como a los sacerdotes ese lugar, ese principio de San Ignacio decía, amo donde estoy, querer el lugar donde Dios te puso.
cómo él también ha sabido escuchar a Dios en lo cotidiano, ¿no? Y eso creo que es un aporte muy lindo de Bergoglio como arzobispo, como pastor. Y después de un tiempo decide entrar a los jesuitas. Él entra de más grande, digamos, a los jesuitas. El Colegio Máximo es del año 31, que es la gran sede de la formación de los jesuitas, ¿no? Y de hecho, en un momento en su época, fue la gran sede del Cono Sur. De muchos países de Latinoamérica venían a estudiar aquí. Después de ser maestro novicios, se transforma en el provincial de los jesuitas en Argentina. Justo le tocaron tiempos muy fuertes, muy duros, justo por parte de la dictadura en Argentina. Entonces, bueno, ahí jugó un rol muy importante él, estando en el Colegio Máximo, ¿no? Recordamos aquí en Argentina que ha tenido un rol importante en esos tiempos porque 2 sacerdotes jesuitas habían sido desaparecidos. Y bueno, él fue a hablar con las autoridades de esa época y exigir la aparición de estos 2 hermanos de él, ¿no? Después que deja de ser provincial, se transforma en rector del Colegio Máximo, que es el superior de todos los estudiantes jesuitas, ¿no? Entonces, ahí es cuando funda la parroquia aquí y empieza el trabajo en el barrio y en los estudiantes jesuitas ahí acompañándolos. A veces pienso que deberíamos poner en las parroquias, en la puerta, un cartel que diga entrada libre. Las parroquias deben ser comunidades cercanas, sin burocracia, centradas en las personas y donde encontrar el regalo de los sacramentos. Tienen que volver a ser escuelas de servicio y generosidad, con sus puertas siempre abiertas a los excluidos y a los incluidos, a todos. Las parroquias no son un club para pocos, que dan una cierta pertenencia social. Un día estaba en la siesta, ¿no? Y número privado, me llamaban al celular. Y acá cuando es número privado normalmente es porque te está llamando la compañía telefónica para hacerte una oferta. Entonces, ¿viste cuando decís? No. Ay, otra vez, bueno. Voy a insistir, estaba así medio dormida, porque estaba dormida. Llamo y dice, ¿Marco? Sí, habla Francisco. ¿Qué Francisco? El Papa. Y decía, ¿no? Digo, disculpe, no, se juro que no lo iba a atender, le digo. Pensé que era una compañía telefónica. Le digo, no me compare con eso. Cuando cumplió 40 años la parroquia, ¿no? Yo había pedido, hablar con él, ¿no? Así que, bueno, y ahí empezamos a charlar, ¿no? Todos estos barrios se fueron construyendo mucho con migración interna argentina. Y la religiosidad argentina en el interior del país es muy fuerte. Entonces la gente cuando venía acá se sentía media sola, ¿viste? Cuando das de un lado para otro, sentís desarraigo, y había un desarraigo religioso muy fuerte. Entonces yo creo que hubo un desafío en ese momento de acompañar la religiosidad de la gente. Originalmente esta iglesia, era un gallinero, era un lugar donde atendían a los animales, y bueno, hasta que se vio que se necesitaba atender pastoralmente a la gente, y como vamos a refuncionalizar esto, y se armó lo que hoy es la sede parroquial. Se hizo todo lo que hay acá, fue hecho en la época que él estaba, como rector del Máximo y como párroco de acá de la parroquia del Patriarca. Era una persona muy dada, colaborador, ayudaba mucho a la gente, a la comunidad ayudó un montón.
No te puedo explicar, porque a mí me ayudó con un problema que yo tuve, él estuvo presente, se me cayó el techo de mi casa y él me ayudó. Jersey. El primer párroco de esta parroquia fue el Papa Francisco, entonces Jorge Mario Bergoglio, cuando era superior y rector del Colegio Máximo, donde vivían todos los estudiantes jesuitas. En los años 80, y desde acá, desde esta parroquia, se atendían todos estos barrios, ¿no? Así que los estudiantes jesuitas, junto con él, como párroco, atendían la gente, visitaban las familias, y bueno, hacían todo el trabajo social y pastoral. Hay historias muy lindas. Cuando él era estudiante jesuita, de hecho, de agarrar la bicicleta, les tocaba a ellos trabajar en barrios mucho más lejanos que estos, y era parte de un grupo muy comprometido. Podríamos decir que el Papa Francisco aquí, además de ser el fundador, fue también el que inició un modo de hacer, de ser, de los sacerdotes jesuitas. Entonces ustedes vayan, caminen el barrio, llénense de barro, porque esa es la forma de conocer la gente, de estar con la gente, de involucrarse con lo que la gente vivía, ¿no? Lo que él dejó fue un modo de ser frente al barrio, frente a la gente, frente a las necesidades. Y eso es lo que hoy digo, bueno, ¿cómo lo actualizo eso hoy? Yo no puedo dejar de caminar el barrio, yo no puedo dejar de visitar a la gente, yo no puedo dejar de embarrarme, no puedo dejar de estar, de acompañar, porque de algún modo esa fue la forma que él tuvo, que hizo bien, que hizo mucho bien, y que hoy también, ¿no? Hoy más que nunca, de hecho. Un viernes al mes. Un viernes al mes, pero que no sea el primero, porque el primero... La parroquia tiene que ser de puerta abierta para canalizar la mayor cantidad de sensibilidades posibles y búsquedas de la gente. Porque acá vos, a través de un comedor, canalizás una búsqueda, ¿no? A través de un momento de oración, canalizás otra búsqueda. A través de un taller o un club deportivo, vos canalizás otras búsquedas. Y si a través de todo eso vos podés trabajar por la dignidad de la persona, por la espiritualidad de la persona. Este modelo así más comunitario de contención, que es esto de las 3C, colegio, capilla y club, digamos que es un poco lo que tenemos nosotros acá en esta parte de la parroquia. Es decir, bueno, cómo desde distintos ámbitos, más religioso, más deportivo y más escolar, educativo, contenemos, prevenimos, acompañamos situaciones para evitar las otras 3C, que es cárcel, cementerio o calle. Nuestras capillas, nuestras parroquias, nuestros templos, nuestros espacios tienen que ser espacios de vida, donde la gente venga a descubrir que vale la pena vivir. Lo que más quiere Dios es que la gente viva. Y es decir, todas aquellas cosas que hagan que no viva la gente, nosotros tenemos que hacerle frente. Y en el año 92 lo nombran obispo auxiliar de Buenos Aires. Una vez que, bueno, y ahí hace su carrera episcopal, digamos, hace su camino episcopal, hasta que después lo nombran arzobispo de Buenos Aires, cardenal, y bueno, ya después todo lo que conocemos. Lo conocí a Jorge Mario Bergoglio en mayo de 1992, cuando lo hicieron obispo auxiliar de Buenos Aires. Yo era el vicario, entonces ahí lo conocí. La primera vez que vino fue porque el cardenal Correcino lo invitó a predicar unos ejercicios espirituales para el clero. Y al año siguiente tuvo que nombrar obispos auxiliares y nombró a Jorge Bergoglio, un desconocido para nosotros, que nos presentaba muchas preguntas, incertidumbres de cómo sería, ¿no? Tener un obispo auxiliar jesuita, muy silencioso, muy parco en su hablar.
Y te digo, como sacerdote, como obispo, gran preocupación por sus sacerdotes. Ingresé al seminario y él venía siempre a darnos charlas cada tanto, una charla formativa, y ahí fue como moldeando nuestro corazón de alguna manera. Nosotros lo conocimos personalmente durante nuestra formación en el seminario, que nosotros entramos al seminario en el año 1997. Al año siguiente, Monseñor Bergoglio ya asume como nuestro obispo. Entonces, durante toda nuestra formación sacerdotal en el seminario, que fueron 8 años, nosotros tuvimos siempre contacto con él. Él nos preguntaba sobre nuestra vida sacerdotal, sobre nuestra familia, sobre cómo estábamos llevando adelante nuestra tarea, nuestro ministerio, y además nos decía que si nosotros teníamos alguna urgencia o necesitábamos hablar con él, no dudáramos en llamarlo, sea la hora que sea. La verdad que María es la que sabe transformar una cueva de animales en casa de Jesús con unos pocos trapos y una montaña de ternura. Ella es capaz de darnos la alegría de Jesús. María es fundamentalmente madre. Bueno, sí, madre es poca cosa. No, María es reina, señora. María es madre. ¿Por qué? Porque te trajo a Jesús. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Él pidió que en todo el mundo se rezara el rosario, en todos los santuarios, por el fin de la pandemia. Y el 31 de mayo de ese año, él reza el Santo Rosario en los Jardines Vaticanos frente a la imagen de la Virgen que él tiene en Santa Marta, que es una réplica idéntica a la que está aquí. La que tenía acá en Buenos Aires, en el arzobispado, la hizo llevar a Santa Marta. Ese día, con esa imagen, reza el rosario en los Jardines Vaticanos y al final del rezo del rosario hace la coronación de la Virgen, hace una oración y corona la imagen. Cuando nosotros vimos eso, un grupo de peregrinos, de feligreses de aquí nos pide si se puede coronar esta imagen también. La coronación fue en el comienzo del mes de María, el 7 de noviembre del 2021. Celebramos todo el mes de María y el 8 de diciembre del 2021 celebramos los 25 años de la llegada de la imagen. Cuando va a Alemania a estudiar, en los años 80, conoce la advocación en Alemania, en Augsburgo, donde se encuentra la imagen original, en una iglesia de los jesuitas, y trae a la Argentina, cuando regresa aquí a Buenos Aires, estampas con la imagen de la Virgen. Él, lo que nos ha contado alguna vez, el que quedó fascinado con la belleza del cuadro y el sentido de esta advocación de desatar nudos, ¿no? El sentido es que la Virgen está desatando nudos con sus manos. El arcángel Miguel le acerca los nudos, la cinta anudada, ella desata los nudos y la cinta desanudada, libre de los nudos, llega a las manos del arcángel Gabriel, que le anuncia al peregrino que su nudo ha sido desatado. Por eso la gente le presenta toda clase de nudos, nudos personales, interiores, nudos familiares, de salud, de trabajo, de problemas en la familia, nudos que muchas veces las personas no pueden resolver por sí mismos. Él venía siempre, no generalmente, pero venía. Recuerdo un par de veces que estábamos confesando aquí en el santuario y lo veíamos llegar en colectivo, llegaba, rezaba frente a la Virgen y se iba. Y yo una vez le pregunté y él me dijo que sí, que venía habitualmente a pedirle a la Virgen que le desatara algún nudo. Cuando él fue elegido Papa y nos pidió que le rezáramos a la Virgen para que le desatara sus nudos. Seguimos siendo fieles a lo que él nos pidió, que rezamos por él todos los días para que la Virgen le siga desatando los nudos. Quiere mucho a la Virgen, ¿eh? Es un enamorado
Fíjense, hoy es Luján, de la Virgen de Luján, ¿no? Estamos rumbo a los 400 años del milagro de la Virgen de Luján. El culto mariano aquí en Luján obedece a un milagro que se da allá por 1630. En Brasil se manufacturó esta talla, una talla policromada de 38 centímetros de alto, que era la pura y limpia concepción de María. Toda esta región, toda esta zona, era prácticamente el campo, ¿no? Los españoles que venían, ingresaban por el Río de la Plata y remontaban hacia el Alto Perú, hacia el norte. Llegan al Río de la Plata en barcos de Brasil y se remontan en carreta con el objetivo de llegar a lo que hoy sería la provincia de Santiago del Estero, en el centro norte de la Argentina. El otro día, cuando van a retomar el camino, la carreta no se movía. Se dan cuenta que el cajón que contenía la talla de la pura y limpia concepción de la Virgen María, bueno, quería quedarse acá. Y lo interpretan como un milagro. Él nos mandó de regalo, acá hay un solideo, ¿no? Papal, que pertenece a él, que lo tenemos expuesto en el camarín de la Virgen. El Papa Francisco tiene una relación íntima con la Virgen de Luján, que seguramente fue contagiada de su labor pastoral siendo sacerdote. Viene mucha gente y me sorprendió mucho verlo sentado entre medio de la gente en una silla de plástico. Él era el primado de la Argentina y estaba sentado entre medio de la gente disfrutando ahí de la confesión, ¿no? Confesando a los peregrinos horas. Venir a Luján a oficiar una misa un domingo, como lo hacía, le da una cercanía con la fe del pueblo argentino que no la va a tener en otro lado. Pararse frente a todas las personas que vienen acá. Yo no me imagino lo que debe sentir un obispo, un sacerdote, cuando toda la gente lo escucha estando acá y manifestando su fe. Es realmente la casa de una madre que recibe a todos. La Virgen es nuestra madre y bueno, ella, mamá siempre es importante. Comencé a tener acompañamiento espiritual y comencé a confesarme con él, siendo cura, siendo párroco de Buenos Aires, y esa relación se mantuvo de acompañamiento espiritual y también sacramental hasta que se fue, y hoy, en la medida que puedo y que voy para allá. Él comenzó su trabajo pastoral como obispo en ese año, en el año 1992. Luego, cuando el cardenal Quarracino fallece, Monseñor Bergoglio era obispo coadjutor, que significa que era el sucesor natural del Monseñor Quarracino. Entonces, cuando en el año 98 Monseñor Quarracino fallece, Monseñor Bergoglio asume como arzobispo de Buenos Aires, hasta que fue elegido papa en el 2013. Era una presencia cercana, digamos, que iba a los lugares, no esperaba, no es que estaba sentado en su sillón esperando que la gente viniera a buscarlo. Le gustaba ir a los lugares. Vivimos en ciudades que construyen torres, centros comerciales, hacen negocios inmobiliarios, pero abandonan una parte de sí en las márgenes, las periferias. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de la población se ven excluidas, se ven marginadas, sin trabajo, sin horizontes, sin salida. No los abandones. Su vida de obispo en Buenos Aires también influyó mucho, porque bueno, ahí con todo el trabajo que hizo en Buenos Aires, con el tema de las villas miseria en Buenos Aires, eso también lo marcó mucho. Acá hay todo un movimiento que se fue gestando en los últimos 20 años, digamos, que es el movimiento de los curas villeros, que son sacerdotes que han ido a instalarse en la periferia y a dar respuesta a las necesidades
de los lugares más carenciados. Estaba en una metrópolis como Buenos Aires, digamos, una mega ciudad, pero él siempre estaba interesado por las periferias. En Argentina hay mucho acá, hay muchas vidas miserias, por desgracia, ¿no? Entonces eso a su corazón de pastor le dolía, ¿no? No es justo que haya tanta pobreza, tanta desigualdad. Entonces eso es cristiano, ¿no? Mi mamá trabajaba de limpiadora en la iglesia Sagrado Corazón. Yo trabajaba por hora y así fuimos trabajando. Yo no me quejo, me la rebusco trabajando, nunca tuve problemas con nada ni con nadie. Somos del barrio, mi mamá ya falleció a los 83 años, pero siempre le conoció al Papa Bergoglio, yo también, hizo misa, en la fiesta de Cacupé siempre está presente él. Jesús optó por los más alejados, por los más pobres, por los más periféricos. Son los que más necesitan de la fe, por un lado. Además, son los que pueden aportar mucho por su experiencia de vida. A veces hasta falta la inclusión también espiritual, es decir, no solo falta la inclusión social, sino espiritual, de poder ofrecer una educación con esta mirada cristiana, ¿no? Con esta mirada trascendente. Un consejo es un colegio que existe hace más de 100 años, que lo agarró una gestión, la gestión actual tomó posesión hace 30, y bueno, empezó a darle el espíritu de San José María. Los curas de la villa prestaron mucha atención a lo que se estaba pasando, le comentaron al cardenal Bergoglio en ese momento, y él se entusiasmó mucho con este proyecto, y también él quiso que se hiciera un colegio paralelo para varones, porque veía que la educación de las chicas quedaba muy desfasada respecto a los varones. El colegio es un proyecto que tiene de integración social que bueno, busca promover una buena educación, una educación de calidad a, digamos, población de dos realidades. Por un lado, un alto porcentaje de población vulnerable y otro porcentaje de clase media, con la filosofía del Papa de la cultura del encuentro, ¿no? De que convivan y vean este lugar como un espacio de convivencia. Cada una se enriquece con la riqueza del otro. El colegio nos ayudó muchísimo. Y ahora el colegio es nuestra familia, porque desde los 5 años que están acá. Soy paraguaya, desde el 87 que estoy acá en Buenos Aires. Con mi marido vinimos a parar en la villa, en la 21-24 Zabaleta, que es de Barracas. Mi hija nació en el 2005, en aquel entonces, él venía el 8 de diciembre y mi hija le hizo muy especial porque lo bautizó él. Me encantaría preguntarle cómo fue su experiencia, o sea, cómo pasó esos años ahí, porque siempre que me cuentan anécdotas es como, wow, él caminó por mi barrio, él caminó por la villa. Él siempre dijo que es la villa de él, que siempre, entonces rezamos mucho. Le tenemos mucho en cuenta para que siga saliendo adelante. Lo que me gusta más del Papa es su estilo pastoral, cercano, de acercarse a las periferias y también de buscar llegar a los que nadie llega, ¿no? Las periferias existenciales, las periferias sociales y esa apertura de corazón hacia todos, ¿no? De poder tender puentes, que es un poco nuestra misión también. Y el Papa siempre habla de esto, ¿no? De buscar lo que une con el otro. Porque él siempre decía tender puentes, tender puentes, tender puentes. Y entonces es lo que hacemos nosotros. La integración es tender puente, de la cultura del encuentro. Él nos enseñó eso. Él lo predicaba, yo lo vi como lo vivían los curas de acá. Entonces yo traté de aplicarlo acá. Entonces con la familia hacemos eso, nos encontramos y estamos todos los días en la puerta y viene acá a tomar mate y charlamos los problemas. Impacta de muchas maneras, no solamente en los chicos y en las chicas, sino que también en las familias. No es solamente una actividad educativa, es una actividad barrial, es una actividad de la iglesia, de donde uno lo quiera ver. Las capillas son como la intendencia de la villa, ¿no? La gente se apoya mucho en la presencia de la iglesia a través de los curas. A veces
históricamente hay una lejanía, ausencia o lejanía del Estado. Entonces tenemos colegios, parte deportiva, trabajamos con los chicos, adolescentes y jóvenes, que son la mayoría, en la línea de la prevención y también en la línea de la recuperación de aquellos que han caído en la droga. Nosotros tenemos mucha comunicación con los sacerdotes de la villa. De hecho, a veces nos reunimos para ver y evaluar qué necesidades tiene el barrio y qué podemos colaborar. La idea es también formar a las chicas y a las alumnas para que lo que hagan tenga proyección en su comunidad. Toda esa cercanía con los curas villeros me sirvió para darme cuenta de que, por ejemplo, la educación religiosa tenía que ser más popular, más enfocada al sentimiento, más enfocada a la alegría, más enfocada al encuentro con Jesús. Y en segundo aspecto, lo doctrinal. Un lema un poco de los sacerdotes del barrio y que tenemos también en el colegio es que tomar la vida como viene. Es decir, no se niegan los problemas con que te traen, sino que se trabajan desde la escuela, cada uno con sus heridas, sus dificultades, sus circunstancias, y se valora lo que cada uno es. Para mí es una combinación que es como maravillosa, es como letal, para mí por lo menos. Poder santificarme en medio del mundo, llevar el mensaje de santidad para todos, y especialmente en el ámbito donde más vulnerado, ¿no? Donde más se necesita. Todos estamos llamados a la santidad, no es solamente para una élite. Entonces de Francisco aprendí eso, de que entramos todos dentro de la iglesia, cada uno como puede. Annuncio vobis, habemus papa. Acaban de anunciar que el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, Monseñor Bergoglio, es el nuevo papa. El año pasado me lavó los pies a un preso. Eso es ser santos. Es muy importante en un país que estamos con un poquito de conflictos y esto venía bien para que nos una. Como argentino me siento sumamente orgullosa. Cuando lo eligen papa, bueno, la alegría para todos nosotros y la delicadeza que cuando uno intenta comunicarse con él o ir a visitarlo, siempre tiene un sí y una cordialidad increíble. Una alegría enorme porque fue siempre el padre de acá de nosotros, y después el monseñor, y después que se hizo el papa fue una gran noticia para nosotros. Lloré de felicidad cuando me enteré. Estaba mirando la televisión y cuando lo nombraron no pude contener mi llanto de felicidad. Se merecía. La primera sensación que tuve en el cuerpo cuando vi el video por la televisión, digamos, la repetición, no lo podía creer. O sea, me parecía como algo surrealista, como que no estaba sucediendo, ¿no? Lo que no lo conocían tanto se sorprendieron que cuando fue papa vio muchas señales de sencillez, de humildad y cercanía a la gente y de acción por los pobres. Y creo que dentro de muchos años, o no tantos tal vez, ojalá, vamos a valorar mucho todo el legado de Francisco, que sin duda será muy, muy fuerte para la vida de la iglesia. La gente a veces, la que no le conocía, decía, es muy serio, es muy argel, nada, porque él no se reía. Entonces, cuando fue papa, la pregunta de millón era por qué se reía. Tanto que un día le dije, Francisco, en Argentina estabas mucho más serio como arzobispo de Buenos Aires, ¿no? Y me dice, ¿qué querés? Es mucho más divertido ser papa. Es como el Espíritu Santo, que yo le decía así, yo le digo el Espíritu Santo que le bajó y que le cambió de personalidad.